Hola a todos. Hoy es viernes, 19 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo Scott Ritter está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias por invitarme. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Últimamente, nuestra audiencia no está recibiendo notificaciones de YouTube. No sé cuál es el problema, pero lo hacen cada vez. Cuando estás tú, Scott, no envían la notificación al público. Déjame empezar, Scott, por lo que está ocurriendo en Europa. Estoy seguro de que sabes del caso del coronel Jacopo. Le están imponiendo sanciones. No les gusta lo que dice sobre el conflicto en Ucrania. Quieren silenciarlo. Y recordarás a J.D. Vance yendo a Europa, diciendo que Europa se está convirtiendo en una dictadura. Esta gente no es prorrusa, es antibélica. No quieren guerra. No ven ningún beneficio que pueda salir de la guerra en Ucrania para Europa ni para ningún país europeo. ¿Cuál es tu opinión, especialmente sobre el caso del coronel Jacopo? Quiero decir, es el autoritarismo en su forma más extrema. Es la antítesis de la democracia. La Unión Europea va por ahí alabándose a sí misma como el último bastión de la democracia, diciendo que son incluso mejores que Estados Unidos, que tienen libertad de expresión y libertades. Pero es exactamente lo contrario. Son sociedades opresivas que suprimen la libertad de expresión en todos los ámbitos. La Unión Europea es una construcción artificial, que es la antítesis de la soberanía. Está intentando dar vida a un monstruo de Frankenstein, una amalgama de naciones y culturas europeas que no representan nada salvo la opresión, porque no tienen valores fundamentales. Están ahí para empoderarse a sí mismos. Quiero decir, literalmente, la Unión Europea existe para empoderar a las élites políticas y económicas con privilegios. Fue creada por ellas, para ellas y en su nombre. Eso es todo. No están aquí para promover valores, no están aquí para ayudar, ya sabes, a las poblaciones. Están ahí para enriquecerse a sí mismas y a sus partidarios. Y ya sabes, la guerra de Ucrania se ha convertido en un medio de sostenimiento para esas élites políticas y económicas. Cualquiera que se atreva a presentar una narrativa, especialmente una basada en hechos europeos en lugar de hechos rusos, como ha hecho el coronel Jacopo, simplemente está utilizando la verdad tal y como la reconocen los europeos. No hay un solo hecho en sus escritos que esté en disputa hoy. Es solo la forma en que conecta los puntos, lo que deja al descubierto las mentiras y la hipocresía de la élite europea. Y así los silenciaron. Mira, me invitaron a ir a Europa en marzo para promocionar mi nuevo libro, que se está publicando en varios idiomas europeos. No voy a ir porque, sinceramente, me arrestarían. No quiero pasar por ese acoso. No tengo miedo de esa gente. Pero mi hija va a dar a luz a un bebé. Quiero estar en casa con ellos, en lugar de pelear un estúpido caso legal en un tribunal europeo. Europa es un lugar que no se puede visitar, ¿verdad? Si eres estadounidense, no visites Europa, porque no creen en la libertad de expresión. No tienen valores estadounidenses. Son lo contrario de eso. Y ahora mismo se están volviendo contra Estados Unidos. Quiero decir, están conspirando activamente de una manera que perjudica la seguridad nacional de los Estados Unidos. Europa es el enemigo. Donald Trump tenía razón al señalarlo en su estrategia de seguridad nacional. Quiero decir, Europa se dirige hacia el borrado de su civilización porque ya no existe una civilización europea. La Unión Europea no es una civilización, es una dictadura con otro nombre. Están actuando en contra de nuestros intereses. Están promoviendo la guerra, están violando la ley y reinventándola, intentando robar la riqueza soberana de Rusia. No hay justificación legal para nada de lo que hacen. Simplemente dicen que es bueno para Europa y por tanto inventan distintas versiones de lo mismo, impuestos sin representación. Una vez más, todo aquello que afirman no defender es exactamente lo que están promoviendo. No puedo ir a Europa.
Creo que tendrías problemas para ir a Europa después de algunas de las cosas que, ya sabes, me das una plataforma, así que eres automáticamente culpable. Vas al infierno. Es simplemente ridículo. Es una parodia. Quiero decir, es terrible. Son tan estúpidos que piensan que no conocemos la historia. Están reinventando la Segunda Guerra Mundial ahora mismo, fingiendo que Rusia no tuvo ningún papel en la derrota de la Alemania nazi. Quiero decir, Kaja Kallas es una vergüenza colosal para la humanidad. Está más allá de todo. Sus declaraciones son increíbles. Tienes a Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, que quiere fingir que Polonia es amiga de Ucrania. Estudia tu maldita historia. Yo lo he hecho. La conozco mejor que tú, por lo visto. Por ejemplo, Polonia reprimió la independencia de Ucrania Occidental en el conflicto polaco-ucraniano de 1918 a 1919. Y luego, durante el conflicto polaco-soviético de 1919 a 1921, destruyeron la independencia ucraniana. Polonia odia a Ucrania. Estudia la historia de Polonia. Verás, no voy a justificar lo que hicieron los ucranianos en Bohemia en 1943. Eso no puede justificarse. Pero hay que entender que existía un profundo resentimiento entre la población ucraniana por la arrogancia y el elitismo de los polacos, que trataban a los ucranianos fatal, porque Polonia nunca creyó en Ucrania y no cree en Ucrania hoy en día. Han sido secuestrados por esos globalistas, esas élites europeas que compran esa falsa idea de, bueno, creo que al final empiezan a analizarlo todo. Una vez que la Unión Europea se derrumbe y se abran los registros, descubrirás que la Unión Europea, como construcción, fue una de las instituciones más profundamente corruptas del planeta, porque no existen controles ni equilibrios. Son literalmente una ley en sí mismos, y las personas a las que otorgan poder político simplemente actúan. Ya sabes, están empezando a investigar a la antigua ministra de Asuntos Exteriores. No recuerdo su nombre. Empieza por M, Margarita o algo así. Está siendo investigada. Espera a que abran los libros sobre Ursula von der Leyen y veas lo que hizo y lo que hacen todos ellos. Sabes, nos burlamos de Ucrania por ser el lugar más corrupto del mundo, pero la corrupción engendra corrupción y la Unión Europea también es extraordinariamente corrupta. Así que esto es una farsa. Quiero decir, en realidad es bueno que veamos la verdad sobre la Unión Europea. Así no hay nostalgia por Europa. Esta no es la Europa de tu abuelo. Esta es una nueva Europa. Una Europa enferma, una Europa deteriorada y una Europa que es fundamentalmente anti-estadounidense. Y como estadounidense, y sé que hay gente por ahí diciendo, Scott, América, eres un hipócrita. Oye, que os den. No me importáis. Lo que me importa es lo que está ocurriendo ahora mismo. Entiendo mi historia mejor que vosotros. Recordad quién se opuso a la guerra de Irak, quién señaló a Estados Unidos como el autor de una guerra ilegal de agresión, y quién se enfrenta hoy a Estados Unidos, acusándolo de prepararse para llevar a cabo una guerra ilegal de agresión similar en Venezuela. Así que, apañáoslas. Conozco mi historia y conozco mi papel como ciudadano, pero también sé que mi gobierno está haciendo un esfuerzo por deshacer los pecados del pasado, promoviendo la paz con Rusia. Por eso presentamos una estrategia de seguridad nacional que no define a Rusia como un enemigo o adversario, sino como un aliado de la estabilidad, una fuerza de estabilidad, un socio para la estabilidad. Algo realmente asombroso. Las dos mayores naciones con armas nucleares del mundo, en lugar de enfrentarse mutuamente con la posibilidad de una aniquilación nuclear, están hablando de normalizar las relaciones, algo que todo el mundo debería desear, excepto, al parecer, los europeos, que nos están empujando hacia un Armagedón nuclear. Y eso me ofende. Así que no, Europa es el enemigo, Rusia es la amiga, y lo que están haciendo con Jack Bob es una injusticia. Cuando hablas de Europa, trazas una línea entre la gente de Europa y el liderazgo en Europa. ¿O crees que la opinión pública se ha visto envuelta de algún modo en una especie de propaganda intensa? Es por eso que la opinión pública no es muy crítica con el liderazgo en Europa.
Es difícil. Mira, sé con certeza que ahora mismo hay europeos que no están de acuerdo con las políticas de la Unión Europea. Hay alemanes que no están de acuerdo con lo que hace Alemania. Hay franceses que no están de acuerdo con las políticas de Macron y británicos que no están de acuerdo con las políticas de Starmer. Sé que hay buena gente en Europa, así que ya sabes, no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero si eres alemán, entiende esto, eres un Estado enemigo. No me lo estoy inventando. Está en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 53, artículo 107. Oh, Scott, eso está desfasado. No, no lo está. Sigue siendo la ley. No han enmendado la Carta. Bueno, en 1995 la Asamblea General aprobó una resolución diciendo que era irrelevante, que ahora estos son países buenos. Eso fue entonces. Esto es ahora. Las naciones cambian, y lo que estamos viendo es a Alemania y Japón volver a las políticas agresivas del pasado. Quiero decir, Alemania podría literalmente estar tomando páginas de Mein Kampf y leyéndolas, solo actualizándolas, ya sabes. Es lo mismo, militarización, Wieder Osten. Quiero recordar a la gente el Ostplan, el Plan Ost, la matanza sistemática de los eslavos. Y escucha cómo habla Merz de los rusos, la deshumanización de los rusos. Así que, es ningún paz libre. Has terrible news durante el siglo pasado. Vamadas. En un siglo y medio, habéis llevado al mundo a un conflicto global, matando a cientos de millones de personas. Y ahora os estáis preparando para hacerlo de nuevo. Lo siento. Supongo que hay buenos alemanes, pero no. Si eres alemán ahora mismo y comprendes tu historia, entendiendo el blanqueamiento de los nazis que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que los criminales de guerra nazis recibieron carta blanca por parte de Estados Unidos y el Reino Unido para ser readmitidos con el fin de enfrentarse a la Unión Soviética. Entonces, ¿sabes a qué me refiero? Quiero decir, mira el plan impensable, el plan de Winston Churchill, elaborado en el verano de 1945. Iba a devolver a la actividad a 10 divisiones nazis para unirse a los estadounidenses y británicos en el lanzamiento de un ataque contra los soviéticos. Acabábamos de clavar una estaca en el corazón de la bestia nazi, y ya estábamos hablando literalmente de rehabilitar 10 divisiones de nazis. Después de Nuremberg, básicamente dejamos de procesar a los generales. Los blanqueamos. Pasamos por todo un proceso para hacer que parecieran buenos, permitiéndoles reescribir su propia historia. Todos esos interesantes libros alemanes que salieron sobre la guerra durante la batalla de Normandía y las batallas de tanques en Europa del Este, ignoraban los horribles crímenes que esos mismos generales, los que escribieron los libros, habían cometido contra las poblaciones de las naciones ocupadas. ¿Por qué los blanqueamos? Porque necesitábamos que los alemanes se enfrentaran a los rusos. Necesitábamos poder recrear un ejército alemán. No lo llamamos la Wehrmacht, lo llamamos la Bundeswehr. La industria alemana, todos esos industriales que deberían haber sido fusilados, se les permitió vivir y prosperar sin castigo. Y hoy están en el centro de la remilitarización de Alemania. Alemania, límpiate a ti mismo, o cortapcado solo de vivos para atormentar twin. Edricia el bien de toda Europa. Toda Europa tiene que mirarse a sí misma con detenimiento. Porque caray, la última vez que lo comprobé, casi toda Europa estaba ocupada por los nazis, y cada uno de esos estados ocupados tenía colaboradores que cedieron ante ellos. Y yo diría que la Unión Europea, los miembros no alemanes de la Unión Europea, son colaboradores en la resurrección del Tercer Reich, al que hoy se llama el Cuarto Reich. No estoy exagerando, gente. Leed las malditas declaraciones. Scott, estás loco. Sí, estoy enfadado. Y vosotros también deberíais estarlo. Todo el mundo debería estar furioso. Furioso porque hemos olvidado todo aquello que decíamos defender.
Las Naciones Unidas se suponía que existían para evitar precisamente los conflictos que Europa está hablando ahora de promover. Scott, Rusia invadió Ucrania. De nuevo, demuestras tu ignorancia. Rusia no invadió Ucrania. Ucrania se invadió a sí misma, amenazando a la población de habla rusa. Y desde 2014 hasta 2022, Rusia hizo todo lo posible. Literalmente, podrían haber aniquilado al ejército ucraniano en 2015, rodeándolo en Debaltseve. Pero Putin no quiso hacerlo. Putin no quiso tomar territorio ucraniano. Dijo que esas zonas debían formar parte de Ucrania, pero que los ucranianos debían respetar los derechos legítimos de la población ruso-parlante. Alemania, Francia y el presidente de Ucrania dijeron, de acuerdo, perdonad la vida de nuestros soldados y haremos todo esto. Pero ahora admiten que fue una farsa. Mintieron. ¿Acaso olvidáis las mentiras que contaron los alemanes Angela Merkel, François Hollande y Petro Poroshenko? Diciendo, no, haremos esto de Minsk, pero en secreto diciendo, no, solo estamos ganando tiempo, nunca lo haremos. ¿Y para qué estaban ganando tiempo? Para reconstruir el ejército ucraniano según los estándares de la OTAN, para formar parte de una presencia ampliada de la OTAN que buscaba la derrota estratégica de Rusia, el colapso de Rusia, la división de Rusia. Quiero decir, Kaja Kallas al menos es lo bastante honesta como para decir cuáles son sus objetivos. Desmembrar Rusia. Siempre ha sido el objetivo de estos elitistas europeos. Y tú te sientas ahí y dices, bueno, los rusos tienen la culpa. Chicos, tenéis suerte de que los rusos sean pacientes, porque si Rusia fuera Estados Unidos, ya habríamos borrado a Europa del mapa, porque Europa merece ser borrada del mapa por las cosas que está haciendo. Así que sí, estoy un poco enfadado y culpo a la población europea. Chicos, revolución, ¿de acuerdo? Revolución, o ser declarados culpables. No hay lugar para los buenos alemanes de los años 30 y 40, ya sabéis, los que simplemente iban a trabajar, hacían su trabajo, pagaban sus impuestos y no se implicaban políticamente. Ellos, ya sabéis, cultivaban los alimentos que alimentaban al ejército nazi, iban a trabajos que producían el equipo que sostenía al ejército nazi. Todos vosotros, ciudadanos europeos de hoy, que vais a trabajar, ganáis un sueldo y pagáis impuestos, estáis sosteniendo esto. ¿Por qué no tomáis ejemplo de los agricultores, al menos? Salid a las malditas calles, esparcid mierda por los edificios de la élite política francesa y decid simplemente que no vais a soportarlo más. Eso es lo que haría un buen europeo. Pero no lo estáis haciendo, ¿verdad? ¿Está Europa preparándose para luchar contra Rusia en 2029 o 2030? Antes de llegar a esa pregunta, esto es lo que dijo el jefe de defensa del Reino Unido, Scott. El historial de Rusia demuestra la disposición de Putin a atacar a los estados vecinos, incluidos sus niños y poblaciones civiles. El liderazgo ruso ha dejado claro que desea desafiar, limitar, dividir y, en última instancia, destruir a la OTAN. Una nueva era para la defensa no significa solo que nuestras Fuerzas Armadas y nuestro gobierno den un paso al frente, como ya lo están haciendo, sino que toda la nación debe hacerlo. Y para lograrlo, necesitamos contribuir a la conversación nacional y llevar estos temas al debate público. ¿Qué están preparando para el conflicto en Ucrania? ¿Ves una escalada? ¿Y hasta qué punto es capaz el Reino Unido, por ejemplo, de ir en esa dirección? Bueno, están dirigidos por ese caballero que no lleva más que medallas del jubileo en el pecho. Nunca ha visto combate, no sabe lo que es el combate. No creo que haya sido desplegado nunca fuera del Reino Unido. Ha sido un tipo de retaguardia toda su vida. Y aún así, ahí está, hablando el lenguaje de la guerra. Tiene tanta credibilidad como mi meñique. Mi meñique ha visto más guerra que él. Así que no. Entiende, su presentación coincidió con la de Blaze. Su apellido empieza por M, de origen georgiano.
Su abuelo fue un horrible criminal de guerra nazi, un ucraniano que cometió crímenes atroces. Probablemente murió, ojalá gritando y sufriendo, en 1944, cuando los rusos lanzaron su contraataque y expulsaron a las fuerzas nazis de lo que quedaba de Bielorrusia. Pero no lo sabemos. Ojalá esté muerto. Probablemente lo esté. Ojalá muriera entonces. Pero ya sabes, ella sobrevivió. Afirma que nunca lo conoció, pero aún así, si tratas con la diáspora ucraniana como yo lo he hecho, entiendes que nunca olvidan su pasado, celebran su pasado. Y ya sabes, Blaze hizo una presentación el mismo día. Pregúntate, ¿por qué el jefe de defensa y el jefe de inteligencia, los encargados de aplicar la política, están haciendo eso? Ellos no hacen política. Ellos no hacen política. Entonces, ¿por qué están ahí fuera haciendo políticas, sugiriendo políticas? Es una operación de información. El Reino Unido no puede ir a la guerra contra Rusia. Literalmente no puede. No tienen nada. Cero. Y Blaze dirige una organización que se dedica a la guerra híbrida. Quiero decir, la hipocresía de esta mujer, sabiendo lo que los británicos están haciendo hoy en Ucrania, sabiendo cómo los británicos han dado poder a las fuerzas especiales y al servicio de inteligencia ucranianos para llevar a cabo actos de terrorismo contra Rusia y de hecho ahora contra el mundo. Ya sabes, el ataque con drones que tuvo lugar en el Mediterráneo, eso lo hicieron los británicos. Los ataques con drones que están ocurriendo en el Mar Negro, los están haciendo los británicos. Los rusos lo saben. La operación Paperclip, o como demonios la llamen. No Paperclip. La operación con drones que tuvo lugar en Ucrania en junio. Ya sabes, donde tenían esos monstruos montados en camiones. Operaciones concebidas por los británicos, sostenidas por los británicos. Así que, ya sabes, ella está ahí sentada diciendo que los rusos están haciendo guerra híbrida. No, Blaze, sois vosotros los que estáis haciendo guerra híbrida. ¿Pero por qué están hablando? Porque esto es una operación de información. Se trata de crear percepciones. ¿Y qué intentan conseguir? Y de nuevo lo digo como estadounidense plenamente consciente de lo que los británicos están intentando hacer. Están desesperados por impedir que Donald Trump implemente su estrategia de seguridad nacional. Están haciendo todo lo posible por mantener a Ucrania en la lucha. Necesitan que Ucrania sea sostenible y viable durante las elecciones de mitad de mandato. Están intentando aguantar hasta que pase Donald Trump y están interviniendo activamente en la política interna estadounidense. Quiero decir, nos sentamos y decimos, oh, los rusos hicieron esto, los rusos hicieron aquello. Los rusos no hicieron nada, ahora lo sabemos. Pero los británicos sí. Los europeos lo están haciendo, mientras hablamos. Están aquí en Estados Unidos, repartiendo dinero, comprando aliados políticos. Y el objetivo es generar suficiente oposición a Donald Trump para que sus planes se vean bloqueados por un Congreso demócrata, que volverá a repetir lo que ocurrió el mandato pasado, intentar destituir, paralizar a Trump. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Los británicos no van a ir a la guerra con Rusia, porque los británicos no pueden ir a la guerra con Rusia. La OTAN se está disolviendo mientras hablamos. Literalmente, se está desmoronando. Está fundamentalmente rota. Nunca resucitarán a esta bestia. No va a ser Lázaro, levantado de entre los muertos con el toque mágico de Mark Rutte. La OTAN ha terminado. No están intentando salvar a la OTAN. Están utilizando la percepción de una OTAN resucitada para crear impulso político que les permita superar el verano de 2026, la temporada absurda de la política estadounidense, con la esperanza de obrar un milagro y acabar paralizando políticamente a Donald Trump al dar poder a los demócratas para que controlen al menos una de las cámaras del Congreso. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Creo que todo el plan de los europeos ahora mismo es resistir, ya sabes, a la administración Trump. Saben que con la administración Trump no pueden lograr lo que tienen en mente en cuanto a continuar el conflicto. Eso fue, ya sabes, algo que Zelensky dijo ayer. Esto es lo que dijo Scott.
yesterday. Here is what he said, Scott. United States have Estados Unidos tiene su política. Por ahora no nos ven en la OTAN. Todo en nuestras vidas es por ahora. Quizá la posición cambie en el futuro. Tal vez alguien llegue a darse cuenta de que un ejército ucraniano fuerte refuerza a la OTAN y no al revés. Los políticos cambian. Unos viven, otros mueren. Así es la vida. somebody lives, somebody dies, and it's life. You know, ¿Sabes? No creo que esas palabras sean realmente de Zelensky. I think No, son palabras británicas. Las ha escrito el MI6. Las ha escrito Blaze. Sabemos quién escribe esas palabras. Acaba de amenazar al presidente estadounidense. American president. If I were the president of the United States, he'd be a dead man. Si yo fuera el presidente de los Estados Unidos, ese hombre ya estaría muerto. Lo habría matado. No se puede amenazar al presidente de los Estados Unidos, y menos ese tipo insignificante. Pero, ya sabes, espero que Trump esté haciendo lo correcto. Y lo correcto es destruir esa patética excusa de ser humano, eliminar su régimen corrupto y encaminar a Ucrania para que nunca más pueda promover este tipo de caos a nivel mundial. Porque Ucrania es hoy la fuerza más desestabilizadora del mundo, incluso más que Israel. Ucrania está haciendo todo lo posible por crear las condiciones que podrían llevar a una guerra nuclear. Son un factor de perturbación para el control de armas, para la seguridad y la estabilidad europeas y para la economía global. Quiero decir, a causa de Ucrania, la Unión Europea está amenazando con desmantelar todo el sistema que sostiene el comercio entre naciones. ¿Para qué? Este patético y pequeño país de ucranianos occidentales, gobernado por nacionalistas ucranianos occidentales que existen únicamente para matar a quienes no lo son. Vuelve y lee las declaraciones que hizo Stepan Bandera en un tribunal polaco después de ser arrestado y juzgado por el asesinato de un fiscal polaco, cuando habló de su disposición a cometer millones de asesinatos si eso les daba un Estado ucraniano occidental. Quiero decir, esto es nacionalismo extremo y existe hoy en día. Escucha lo que dicen los nacionalistas ucranianos sobre continuar esta guerra, sobre lo que están dispuestos a hacer. Mira lo extendidos que se están volviendo ahora. Sabes, esta guerra ha provocado mucho radicalismo. Vimos a Azov pasar de un batallón a un regimiento, a una brigada, a un cuerpo y ahora a varios cuerpos. Quiero decir, son literalmente alrededor de un tercio del ejército ucraniano. Los combatientes más leales y fanáticos están en estas unidades nazis que se han convertido en el corazón y el alma del ejército ucraniano. Y la gente tiene que entender que cuando los ucranianos pierdan y perderán, y cuando el ejército ucraniano se derrumbe y se derrumbará, sabes, Zaluzhny ya lo ha insinuado, habrá una guerra civil en Ucrania porque estos nazis no permitirán que los desarmen. Así que habrá una guerra civil. Ahí es donde estamos hoy. No sé si viste el informe en el portal chino Sohu. Dijeron que si hubiera un ataque contra Kaliningrado, no quedaría nada de Europa, que morirían 34 millones de personas en 5 horas. ¿Crees que las cosas podrían volverse realmente tan locas de alguna manera? ¿Quién está tan loco? ¿Quién es tan loco? No, es un informe del portal chino. Entonces, lo que estoy diciendo es, creo que alguien está tan loco. Estoy hablando de recibir status Bermensvather de Alemania y del Reino Unido. Tienen que entender que dejarán de existir. Acabo de hacer una entrevista, no quiero revelar demasiado porque quiero que la gente la vea, con Sergei Karaganov. Es un pensador ruso muy reconocido, muy influyente. Escribió un artículo hace un par de años en el que planteaba la idea de que Estados Unidos no cambiaría Boston por Poznan. Y lo que dice es que Rusia necesita golpear preventivamente a Europa con armas nucleares, porque no cree que Estados Unidos vaya a sacrificar a América por esta Europa loca. Ahora bien, hizo esa afirmación cuando Biden era presidente. Hoy tenemos a Trump, y está claro.
Today we have Trump, and it's clear. Understand, Scott Bessent has told the Europeans. Entiende que Scott Bessent ha dicho a los europeos que si Rusia ataca a un país europeo, la respuesta del artículo 5 por parte de Estados Unidos será vender armas a la OTAN, pero no involucrarse militarmente. Y ahora tenemos una situación en la que Europa está provocando deliberadamente a Rusia, en contravención directa de la orientación política que desea el presidente de Estados Unidos. Así que ahora, si Europa ataca, si la OTAN ataca Kaliningrado, los rusos aniquilarán inmediatamente a Europa. 34 millones de muertos, si hay suerte, podría ser más. Y Estados Unidos no hará absolutamente nada al respecto, porque no vamos a sacrificar a 150 millones de estadounidenses por la estupidez de Europa. Y la gente tiene que dejar de culpar a Rusia por esto. ¿Sabes? Rusia es la que realmente, son los únicos que tienen un plan de control de armas. Quieren prorrogar el nuevo START, y Estados Unidos no está respondiendo a eso. Rusia está dispuesta a sentarse y hablar de cualquier aspecto de cualquier cosa, siempre que se haga dentro de un marco que respete los intereses legítimos de seguridad nacional de Rusia. La gente tiene que empezar a preguntarse, ¿por qué estarías dispuesto a morir si eres europeo ahora mismo? Porque si permites que la locura de los polacos, los bálticos y los alemanes se manifieste, recuerda, Alemania tiene ahora mismo una brigada en Lituania. Es una brigada de broma. No puede hacer nada. Pero Dios mío, tenemos tanques alemanes en Lituania, aparentando que van a luchar contra los rusos. Esto es 1945, sí lo es. Pero ya sabes, el general Donahoe dijo algo como, podemos apagar las luces en Kaliningrado. No, no podemos. General Donahoe, no, usted no puede. En primer lugar, ya lo he dicho, lo dije en su momento, y lo repito ahora. El general Donahoe, si es el comandante de las fuerzas de la OTAN, estará muerto en menos de una hora desde que la OTAN ataque Kaliningrado, porque los rusos simplemente destruirán su centro de mando y control con un arma nuclear, y él estará muerto. Y así, todos los planificadores nucleares, y poco después el liderazgo político de Europa, serán aniquilados también, porque Rusia destruirá inmediatamente Europa. No quedará en pie ni una sola gran ciudad europea. ¿Por qué? Porque Europa representa una amenaza para Rusia, una amenaza existencial, y no se deja que los perros rabiosos corran libres por las ciudades. Lo he dicho siempre, Rusia se convertirá en el equivalente moderno de Atticus Finch. Sacarán el rifle a regañadientes y pondrán una bala en el cráneo del perro rabioso que es hoy Europa. Quiero decir, esto suena duro, pero Dios mío, de esto estamos hablando. Esto ya no es una broma. Esto no es una pose. Rusia no es débil. Quiero decir, ya sabes, Seymour Hersh es un muy buen amigo mío. Le tengo un cariño enorme y le respeto profundamente como periodista. Pero se ha dejado secuestrar por fuentes estadounidenses que solo difunden tonterías. Pura basura. Y ahora ha escrito un artículo en el que, dice que es la opinión de fuentes de Estados Unidos, pero ¿por qué darles una plataforma? Porque da la impresión de que estás de acuerdo con ellos. Y esas fuentes dicen que el ejército es desorden. No, ni de lejos. El ejército ruso es una máquina de guerra plenamente operativa que ha dominado el arte del conflicto moderno de alta intensidad. Quiero decir, ¿puedes señalar un problema aquí, otro allá? Por supuesto que puedes. Cuando tienes 710,000 soldados en el frente llevando a cabo combates intensos, habrá personas que no rindan bien. Habrá personas que decidan que no quieren estar allí. Habrá esto, aquello y lo otro. Pero demonios, eso pasa en todas partes. Quiero decir, juzgamos al ejército de Estados Unidos porque en 1944 hubo soldados estadounidenses que soltaron sus armas y desertaron del campo de batalla. ¿Demuestra eso que había un problema sistémico en el ejército estadounidense? ¿O era el ejército estadounidense una de las fuerzas de combate más formidables jamás formadas en aquel momento, que acabó derrotando a la Alemania nazi en el frente occidental?
The Russians right now are pretty damn good at what they do. Los rusos ahora mismo son increíblemente buenos en lo que hacen. Son muy buenos en ello. What about the Rubicon Center? Un ejército en desorden. ¿Y qué hay del centro Rubicón? Sabes, esta es la unidad de guerra con drones que creó el Ministerio de Defensa, una fuerza de élite. Incluso los ucranianos dicen, no podemos con estos tipos. Están hechos para eliminar a los operadores de drones ucranianos. Cuando aparece Rubicon, los ucranianos saben que están a punto de morir, porque eso es lo que ocurre. La supremacía de la guerra con drones. Esto es lo que, ya sabes, Pete Hegseth y el secretario del ejército Driscoll dicen que quieren que sean los estadounidenses. Pero los estadounidenses ni siquiera están cerca de eso. Ni siquiera podemos acercarnos a lo que están haciendo los rusos ahora mismo. Sabes, los rusos han consolidado una fuerza de combate con drones en un grupo de vehículos no tripulados. Es un nuevo servicio. Los ucranianos lo hicieron, y los ucranianos también son bastante buenos. Quiero decir, en algunos casos, probablemente sean mejores en ciertas aplicaciones tácticas, pero los rusos los han alcanzado y superado. Estratégicamente, los rusos están dominando esto. Un ejército en desorden no hace eso. Los rusos tienen la capacidad. Son los más rápidos en reaccionar y aprender las lecciones de la guerra. Están rotando a sus tropas fuera de la línea del frente de forma regular. Eso significa que las tropas están bien descansadas y que cuando se retiran temporalmente, además de descansar y reabastecerse, reciben un nuevo entrenamiento basado en las lecciones doctrinales más recientes obtenidas del campo de batalla. Esas lecciones se envían a las academias del Estado Mayor ruso y a otras academias de formación, donde se desarrollan y actualizan las doctrinas, que luego se transmiten de nuevo a los centros de entrenamiento. Así que podrías haber llevado a cabo un asalto sobre Pokrovsk, capturado la ciudad, y las lecciones aprendidas de esa batalla se enviarían a la Academia del Estado Mayor mientras tú te retiras para descansar y reabastecerte. Antes de regresar, hay un programa de entrenamiento que te enseña cómo adaptar esas lecciones. Luego, vuelves al frente y combates. Nadie más en el mundo puede hacer eso. Eso no es un ejército en desorden. Es un ejército que sabe perfectamente lo que hace, y lo hace muy bien. No están agotados. ¿Les gustaría que la guerra terminara? ¿Quién no querría que la guerra terminara? Todo el mundo quiere que esta guerra termine. Pero los rusos no aceptarán que la guerra acabe sin una victoria. Y la victoria la define el liderazgo ruso, que cuenta con el pleno apoyo del pueblo ruso. ¿Está sufriendo la economía rusa? ¿Viste la sesión de preguntas y respuestas de más de 3 horas de Vladimir Putin esta mañana? ¿Cuántas de esas preguntas trataban sobre la economía? Un montón. Y era una economía que prospera, o la gente llamaba diciendo, oye, hay problemas aquí, hay una carga fiscal, hay escasez de pescado. Es decir, lo están afrontando. ¿Está el gobierno ruso ocultando algo de esto? No. En realidad crearon un foro para que todo el mundo lo viera, donde se exponen los problemas económicos de Rusia, donde se habló de todo, incluido el Banco Central de Rusia, y el papel que desempeña en el control de la inflación. Y Vladimir Putin está allí diciendo, tenemos problemas, nos estamos adaptando a esto, tenemos que hacer ajustes aquí, tenemos que hacer aquello, hay una deficiencia aquí, estamos trabajando en ello. No está intentando engañar a nadie, lo que se ve es una nación que funciona a todos los niveles. Hay problemas, ¿quién no los tendría? 20 tandas de sanciones impuestas a Rusia desde Europa, la incautación de $240 mil millones de sus activos nacionales, Estados Unidos sancionando la energía y alterando la forma en que obtienen ingresos, ¿quién no tendría dificultades? Pero Rusia, he estado allí. Y sí, te recomendaría que fueras allí también, y que no hablaras con gente de Washington, D.C. que nunca ha estado allí. No es una sociedad en decadencia, es una sociedad próspera. Tienen algunos problemas, pero prosperan. Prosperan porque son patriotas rusos. No existe una masa enfurecida de rusos desencantados que recen por la caída de Putin. Gilbert Doctorow está simplemente equivocado.
fundamentalmente equivocado en esto. Y nadie comparte su opinión, salvo esos funcionarios estadounidenses tan desconectados de la realidad que ni siquiera resulta gracioso. Pero no, Rusia no está en desorden. El ejército no está en desorden. La economía funciona. Y como dijo Vladimir Putin, a la gente le gusta señalar ciertas estadísticas sobre las tasas de inflación, pero la inflación está bajando. Quiero decir, me encanta este dato. Salió un artículo que decía que la esperanza de vida del hombre ruso promedio es de 68 años. No es genial, podría ser mejor, pero en 1998 era de 57, y ahora es de 68, mientras Rusia está en una guerra en la que están perdiendo algunos hombres. 68. ¿Cómo se pasa de 57 a 68? Eso significa que están ocurriendo muchas cosas realmente buenas en Rusia, cosas buenas que están revirtiendo una tendencia. No se revierte la esperanza de vida de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para cambiar los males sociales que la provocaron en primer lugar. Vladimir Putin ha hecho eso. Y hoy Rusia es una nación en la trayectoria correcta. Quiero decir, los tipos hipotecarios están hablando de un 20% para las hipotecas. Sí, vaya. Recuerdo que en 1980-81 los tipos hipotecarios en Estados Unidos rondaban también el 20%. ¿Estaba nuestra sociedad a punto de colapsar? No. Había problemas económicos, pero no mencionan que la mayoría de las personas que necesitan comprar una vivienda ahora obtienen un tipo hipotecario preferencial del 6%. Así que sí, hay tipos hipotecarios altos, pero para quienes realmente necesitan una casa, las hipotecas son del 6%. De nuevo, la gente simplemente no conoce Rusia. No entienden la economía rusa, no comprenden la realidad rusa. Seleccionan los datos que les convienen. Me encanta este ejemplo. Cierto porcentaje de rusos no tiene fontanería funcional. Claro, porque viven en el extremo norte. ¿Sabes lo que pasa con la fontanería en el extremo norte? La fontanería exterior se congela. Las tuberías explotan. Por eso no tienen esas cosas, se han adaptado. Es la realidad rusa, chicos. Pero vas a Moscú y todo el mundo tiene un váter que funciona. Es un lugar moderno. Vas a cualquier ciudad rusa moderna y está todo ahí. He estado allí, Gilbert, no lo sé. Supongo que va a San Petersburgo, a Moscú. Pero quizá Gilbert debería salir a la Rusia real y verla antes de hablar. Y quizá los funcionarios estadounidenses deberían hacer lo mismo. Sacar a la gente de la Embajada de Estados Unidos de su edificio en Moscú. Viajar por Rusia y hacerse una idea real de la situación allí. Porque la realidad de Rusia es muy distinta de lo que se muestra en los medios occidentales, de lo que presenta Seymour Hersh, que repite lo que dicen fuentes estadounidenses que no saben nada sobre Rusia. Quiero decir, Vladimir Putin. Sí, me encanta esta. Publicó los 6 puntos que al parecer los rusos concedieron a Driscoll, que ahora es una estrella del rock. Es el secretario del ejército, tiene 36 años y no tiene ni idea. Era teniente primero, tiene una experiencia de combate limitada, pero ahora es el secretario del ejército. Ah, y por cierto, además de eso, también es el jefe de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Aún no he logrado entender cómo funciona eso, ni qué supone para su carga de trabajo. Pero al parecer, este tipo es una estrella del rock que de repente se ha hecho cargo del asunto de Ucrania y ha obrado milagros. Dios mío, incluso fue a Abu Dhabi, donde se reunió con los rusos. ¿Sabes la verdad sobre lo que ocurrió allí? Budanov y el jefe del GRU se reunían en Abu Dhabi para hablar sobre el intercambio de cadáveres, porque eso es lo que hacen. Y Driscoll apareció sin avisar, intentó participar en la reunión e intentó mantener conversaciones con los rusos que no estaban autorizados a tener con él. Y a partir de eso, de repente nos dicen que los rusos no van a aceptar un ejército ucraniano de 600,000 hombres. Bueno, no lo sé. Escuché a Vladimir Putin ayer y esta mañana. Tú lo hiciste. No habrá un ejército ucraniano de ese tamaño. Los rusos no lo aceptarán.
El ejército ucraniano tenía 260.000 efectivos cuando comenzó esta guerra, y era un ejército entrenado por la OTAN que Rusia dijo que no se permitiría que sobreviviera. Hoy tienen, ¿qué? Unos 800.000 soldados entrenados por la OTAN. 800,000 NATO-trained soldiers today? You think Russia's going to let that? No. ¿Crees que Rusia va a dejar que eso sobreviva? No. El ejército ucraniano sería de 50 a 60.000 hombres, sin afiliación a la OTAN, sin entrenamiento de la OTAN. Pero según las fuentes estadounidenses de Seymour Hersh, esta es la realidad, que Putin va a permitir que esto ocurra porque ha perdido el control de la guerra. ¿Sus generales están en su contra? Sus generales no están en su contra. ¿Quién demonios ha inventado esta estupidez? ¿La población rusa se ha vuelto contra él? Ganó las elecciones el año pasado con el mayor mandato de cualquier funcionario ruso elegido, y fue una elección legítima. En tiempo de guerra arrasó. El pueblo ruso dijo, tú eres el hombre, tú eres en quien confiamos, tú eres quien queremos que nos saque de este lío. ¿Hay problemas en Rusia? Claro que hay problemas en Rusia. Siempre ha habido problemas en Rusia. Él heredó un caso perdido y durante 25 años ha estado trabajando muy duro para arreglarlo. Pero ha sido traicionado a cada paso por Occidente, que no quiere que tenga éxito. ¿Por qué crees que fue a Múnich en 2007? Porque Occidente amaba a Rusia. Fue por eso que lo hizo. ¿Por qué crees que hubo una guerra en Chechenia? Porque la CIA estaba colaborando con los chechenos para crear disturbios, para desmembrar Rusia. Así que todo este tiempo que Putin ha estado al mando, ha llevado la carga de un occidente colectivo que buscaba su caída, que quería derribarlo. Navalny era un agente de la CIA y del Reino Unido. Hay una grabación del adjunto de Navalny diciendo, necesito $10 millones para socavar la democracia rusa. No queréis recordar eso, ¿verdad? No quiere saber nada sobre la realidad de Navalny. Es al 100% un matón controlado por la CIA. No son representantes de la democracia. Nada de eso. Fue una conspiración occidental para atacar la democracia. Y luego, cuando Rusia se adaptó para sobrevivir, dijeron, mira lo antidemocrática que es Rusia. Es simplemente falso. Todo es falso. Joe Biden viajó a Moscú en 2011, se reunió con la oposición rusa durante un año electoral y dijo que sería malo que Vladimir Putin se presentara de nuevo a la presidencia. ¿Te lo imaginas? Dmitry Medvedev viniendo a Estados Unidos y diciendo, no, sería realmente malo que J.D. Vance se presentara a la presidencia en 2028. Los estadounidenses dirían, vaya, gracias por venir a contárnoslo. O lo habríamos expulsado, lo habríamos cubierto de brea y plumas y lo habríamos echado del país por entrometerse. Joe Biden fue allí y dijo eso. ¿Cómo crees que responden los rusos a eso? ¿Cómo crees que responden a que Hillary Clinton dijera lo que dijo sobre las elecciones, minando la confianza del pueblo ruso en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en diciembre de 2011, en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2012 que devolvieron a Vladimir Putin al poder? ¿Estoy diciendo que Rusia es una democracia perfecta? No, ni siquiera los propios rusos dicen que sea una democracia perfecta. Los rusos dicen que es una democracia rusa en gran medida moldeada por la injerencia de Estados Unidos. En 1994, el señor Mary, que era el encargado de negocios y jefe de asuntos políticos en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, escribió un largo memorando, el nuevo Telegrama Largo. Básicamente reprendió a Estados Unidos por destruir las instituciones democráticas rusas porque queríamos mantener a Boris Yeltsin en el poder. Así que impidieron que Rusia se convirtiera en una democracia justo cuando podía haberlo hecho, pero permitimos que Boris Yeltsin la reprimiera. ¿Cómo la reprimió? Puso malditos tanques en las calles en octubre de 1993 y disparó contra el Parlamento ruso. Envió tropas al Parlamento para matar a los líderes democráticos rusos que no estaban de acuerdo con sus políticas.
the new election to re-elect a new Y luego le ayudamos a manipular las nuevas elecciones para reelegir un nuevo parlamento. Quiero decir, destruimos todas las instituciones en Rusia, económica, política, todo. Creamos un desastre a propósito, y Vladimir Putin lo sacó de eso, lo hizo, y el pueblo ruso lo ama por ello. ¿Había una minoría de rusos que creían todas las mentiras de Occidente? Sí. ¿Y adivina qué pasó después de que comenzó la operación militar especial? 900,000 personas se marcharon, huyeron, porque no querían formar parte de la Rusia de Vladimir Putin. ¿A dónde huyeron? A Europa, a Estados Unidos. ¿Y qué está pasando ahora? La gran mayoría de ellos ya ha regresado a Rusia, diciendo, nos equivocamos. They've already returned to Russia, saying we made a mistake. We want back. We want to be part of that. We don't Queremos volver. Queremos ser parte de eso. No queremos ser parte de esto. Los demás se están preparando para ser expulsados y pisoteados, esos cobardes. O simplemente venderán su alma a, ya sabes, Mikhail Khodorkovsky y su pequeña institución dirigida por el MI6 en Londres. O, ya sabes, se juntarán con Garry Kasparov y esa gente que socava la democracia rusa. Pero ya sabes, Occidente, nos engañamos a nosotros mismos. Creemos en la estupidez de nuestros propios propagandistas. La realidad de lo que hemos estado haciendo a Rusia durante la última década, 50 años, 60 años, debería repugnar a todo el mundo, porque no hemos estado intentando ayudar a Rusia. Y ahí está la ironía de todo esto. been trying to help Russia. And here's the irony of it. The damn Russians still Los malditos rusos aún tienden una mano de amistad. Los rusos todavía dicen, vale, pero no podemos simplemente llevarnos bien. Podemos encontrar una manera de llevarnos bien. Dios mío, si no fuera por la paciencia y la humanidad básica de Rusia, hoy estaríamos en guerra. Porque si fueran los Estados Unidos los que estuvieran siendo tratados como se trata a Rusia, habríamos borrado a esas naciones de la faz de la tierra. Nunca lo habríamos tolerado. Europa nunca lo habría tolerado. Rusia lo ha tolerado y ha prosperado en el proceso. Quiero decir, ¿te imaginas lo increíble que sería Rusia hoy si no hubiéramos hecho todo lo que le hicimos? Si simplemente hubiéramos permitido que Rusia fuera Rusia por su propia voluntad, sin sancionar su economía, dejando que su economía funcionara como debería, dejando que la democracia rusa evolucionara como debería evolucionar. democracy evolve the way it should evolve. Could you imagine what Russia would be like today? You know, there's a ¿Puedes imaginar cómo sería Rusia hoy? Sabes, hay una enorme cantidad de corrupción en Rusia hoy, una enorme cantidad de corrupción. No estoy criticando a los rusos, ellos mismos lo reconocen. Solo tienes que leer los periódicos. Arrestan a este general, arrestan a este gobernador, a este vicegobernador. Hay corrupción en Rusia hoy. ¿Por qué? Porque Rusia era un estado inherentemente corrupto debido a lo que le hicimos en los años 90. Y cuando Vladimir Putin llegó a la presidencia, ya sabes, no se puede limpiar la casa de la noche a la mañana. Hay que enfrentarse a la realidad que uno tiene. La realidad que él tenía era una Rusia inherentemente corrupta, dominada por esos oligarcas ladrones y conspiradores, la escoria de la tierra. No hay nada bueno en ninguno de esos oligarcas. Robaron dinero. about any of these oligarchs. They stole money, and they stole money in a way, just so people understand. Y robaron dinero de una manera, solo para que la gente lo entienda. Robaron deliberadamente dinero a los pensionistas, a los rusos jubilados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Es una gran historia no contada. Cuando digo gran, me refiero a la magnitud de la historia, no a lo buena que sea. Es una historia horrible sobre lo que les ocurrió a cientos de miles, si no millones, de esos pensionistas. Los hombres y mujeres que salvaron a Rusia, que salvaron a la Unión Soviética con su sacrificio. Las personas que lucharon en el frente, las mujeres que trabajaron en las fábricas para producir las armas utilizadas por los soldados que dieron su vida en el campo de batalla. Estas eran las personas apreciadas por la Unión Soviética, personas respetadas por la sociedad soviética. Pero cuando la Unión Soviética se derrumbó, Rusia aprendió a odiarse a sí misma. Y una de las primeras cosas que hizo Rusia fue darle la espalda a esos pensionistas, porque personas como Jeffrey Sachs, que hoy no admite su papel, fueron allí y ayudaron a crear un sistema en el que la red de seguridad desapareció bajo los pies del pueblo ruso. Así que millones de pensionistas fueron abandonados. ¿Y qué ocurrió entonces?
El crimen organizado entró en escena y se aprovechó de ellos. Se alió con el forense y con el jefe de policía. Básicamente, los apartamentos pasaban a considerarse abandonados. ¿Cómo se abandonaban? Pues la mafia rusa averiguaba dónde estaba el pensionista. Los hijos hacía tiempo que los habían dejado, estaban solos. Y la mafia los llevaba a una colina, los mataba a tiros, arrojaba sus cuerpos y luego volvía para que el apartamento fuera declarado abandonado. Y así se quedaban con la propiedad. Lo otro que ocurrió fue que personas como Jodorkovsky empezaron a aparecer porque cuando la Unión Soviética se derrumbó, toda esa propiedad era propiedad del Estado. Así que todo el mundo recibió un bono, ya que pertenecía al pueblo. Esos bonos eran como acciones. Pero la gente se moría de hambre, sin comida, sin atención médica, sin nada, y necesitaban algo para sobrevivir. Entonces llegaron los oligarcas y dijeron, compraremos tus acciones. Aquí tienes suficientes rublos para comprar un poco de pan ahora mismo. Cuando estás muriéndote de hambre y sostienes un trozo de papel, sin darte cuenta de que algún día podría valer algo, pero ahora mismo te estás muriendo, entregas el papel. Dame algo de comida. Ahora, al mes siguiente, siguen teniendo hambre. Ya no tienen su dinero y nadie se ocupa de ellos, así que los sacan y los fusilan. Esto es lo que hicieron los oligarcas. Son responsables de la muerte de millones de rusos. Millones de rusos. Son seres humanos despreciables. Pero dirigían la economía rusa y no podían ser ignorados. Así que Vladimir Putin tuvo que tratar con ellos. Tuvo que trabajar con ellos. Tuvo que controlarlos. Tuvo que someterlos. Tuvo que conseguir que reinvirtieran. Y fue una lucha constante. De hecho, los rusos seguían robando miles de millones de dólares de la economía rusa hasta la operación militar especial, cuando una de las mejores cosas que hizo Occidente fue sancionar a los oligarcas. Putin dijo, bien, y ahora has perdido todo ese dinero que sacaste de Rusia. Oh, lo siento mucho, puedes hablar con los europeos sobre eso. No vamos a defenderte. Pero si quieres seguir trabajando en Rusia ahora, las reglas han cambiado. No puedes sacar dinero de Rusia. Todo se reinvierte en Rusia y todo se hace legalmente. Así que están empezando a limpiar la corrupción. Pero la corrupción era sistémica y Rusia sigue trabajando en ello. Rusia no es perfecta hoy, ni de lejos. Pero está muchísimo mejor que cuando Vladimir Putin asumió el poder. Y están avanzando en una gran trayectoria que sería aún mejor si esta guerra terminara. Pero hay quienes apuestan por la idea de que Rusia va a colapsar. Rusia no va a colapsar. La sociedad apoya al 100% al liderazgo, que está totalmente comprometido con garantizar la seguridad y la estabilidad de Rusia en el futuro. Pero esto requiere que Europa deje de tratar a Rusia como un recurso que puede fragmentarse. Requiere que Estados Unidos deje de ver a Rusia como un enemigo y empiece a verla como una fuerza de estabilidad, algo que Estados Unidos está haciendo ahora. Europa se opone a eso. Pero la gente tiene que enfrentarse a la realidad rusa. Y la mejor manera de enfrentarse a la realidad rusa es ir a Rusia. Ve a Rusia. No es difícil. Yo puedo hacerlo, aunque mi gobierno no quiera que lo haga. Tú puedes ir a Rusia. Y una vez que llegues allí, te tratarán bien, te tratarán con justicia. No te llevarán por aldeas Potemkin, te dejarán ir a casi cualquier lugar que quieras. ¿No puedes ir a instalaciones militares secretas? No lo intentes. Te arrestarán y te meterán en la cárcel. Pero si quieres ir a Novosibirsk, ve a Novosibirsk. Si quieres ir a Ekaterimburgo, ve a Ekaterimburgo. Si quieres ir a Omsk, ve a Omsk. Si quieres ir a Yakutia, ve a Yakutia. Ve a Vladivostok, ve a Sajalín, ve a Kamchatka, ve al Altai, ve a conocer Rusia, conoce al pueblo ruso, escucha al pueblo ruso, oye lo que tienen que decir, mira lo que tienen que mostrarte y conocerás la realidad rusa. No seas como Gilbert Doctorow y te juntes con un grupo de octogenarios en algún café que van a recordar las glorias de tiempos pasados. No hagas eso. Sal con la gente rusa de verdad. Ve al mercado local.
Ya sabes, es al que no vas cuando te alojas en hoteles de 5 estrellas. Aunque si tienes dinero, ¿por qué no? Pero quédate en los hoteles de 3 estrellas. Y cuando salgas de los hoteles de 3 estrellas, cruza la calle, baja 2 manzanas y verás la tienda de comestibles. Y baja al supermercado y pasa el rato con la gente. Hice eso todas las noches que estuve en Rusia, la última vez. Simplemente me quedaba allí y hablaba con el dueño de la tienda y observaba a las personas que entraban. Son gente de la calle, no son las élites, no son los ricos, y simplemente mantenía conversaciones con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Oye, ¿quieres hablar del precio del café? Porque ese era uno de los temas que más molestaban a Gilbert Doctorow. Así que dices, hablamos del café, del precio del café. ¿Qué has estado por los precios? Y ellos tienen una conversación sincera contigo. Dirán, oh, ahora ganamos más dinero, pero todo cuesta más. Y eso apoya indirectamente la idea de una economía recalentada que Vladimir Putin está intentando controlar en este momento. Pero por supuesto, está recalentada. Cuando elevas los niveles de la industria de defensa hasta donde están ahora e inyectas dinero en ella, tienes que contratar a gente con talento, tienes que pagarles más. Así que estás metiendo mucho más dinero en la economía. Pero luego Vladimir Putin volvió a decir, y ojalá la gente le escuchara, vivimos en una economía de mercado. Se trata de la oferta y la demanda. No podemos manipular el mercado, porque eso, en realidad, es perjudicial para el propio mercado. Sabes, podemos controlar los precios creando condiciones estables para el mercado. Pero si intervenimos y empezamos, ya sabes, a controlar los precios aquí, empezamos a alterar el flujo natural de la economía de mercado. Esta es la realidad. El mercado se corregirá por sí mismo. A veces, ya sabes, es un periodo de corrección doloroso, pero se corregirá. Esta es la realidad de Rusia. Lo vi de primera mano y aconsejaría a la gente que lo viera también. Y dirás, bueno, ¿por qué? Porque si no lo haces, especialmente si eres europeo, podrías estar muerto pronto. Hay idiotas en Europa ahora mismo hablando de atacar Kaliningrado como una forma de vengarse de los rusos. Los rusos te borrarán del mapa. Vladimir Putin dijo que Oreshnik está listo para ser enviado al campo de batalla si es necesario. Mencionó que en unas 2 semanas podrían ser desplegados si se requiere. También habló de que Poseidón y Burevestnik están en proceso de preparación. Por otro lado, hemos oído de los medios británicos y del gobierno británico que están trabajando en algo parecido a una cúpula de hierro. ¿Qué es esa cúpula de hierro? Sabemos lo que ha ocurrido con la cúpula de hierro en Israel y lo capaz que es. ¿Va a ser algo diferente o algo similar a lo que tienen en Israel? ¿Y hasta qué punto podrían ser eficaces este tipo de sistemas de defensa aérea contra, por ejemplo, Oreshnik? No hay nada en el mundo que pueda derribar al Oreshnik. Creo que puede derribar al Iskander-1000, que es una versión nueva y modificada del Iskander capaz de recorrer 800 millas, unos 1000 kilómetros. No hay nada que pueda derribar al Burevestnik. No hay nada que pueda derribar al Sarmat. No hay nada que pueda derribar el dron submarino Poseidón. Esto es pura estupidez y fantasía. Si se quiere tratar con las armas rusas, hay que hacerlo mediante el control de armamentos, pero eso requiere un compromiso genuino con la paz y la seguridad. Los rusos no van a negociar la eliminación de sus armas en un momento en que Europa y Estados Unidos hablan de la derrota estratégica de Rusia. Así que es una ilusión. Rusia posee estas armas, y el propósito de desarrollarlas fue precisamente derrotar cualquier defensa antimisiles balística existente y cualquier defensa antimisiles balística futura. No hay nada nuevo en el domo de hierro. Es solo tecnología existente, actualizada en consecuencia. Ya lo hemos hecho antes. Ojalá la gente estudiara su historia, que la estudiara de verdad. Escribí un libro sobre ello, por si quieres seguir ese camino. Scorpion King. Léelo.
Hay un par de capítulos que hablan sobre la defensa contra misiles balísticos y las falacias que conlleva, y sobre cómo intentar defenderse de un ataque con misiles balísticos solo genera una carrera armamentística que hace que la defensa antimisiles sea imposible y excesivamente cara. Pregúntate por qué tenemos vehículos de reentrada con objetivos múltiples e independientes, MIRV, misiles con múltiples ojivas. Pues bien, es por la defensa contra misiles balísticos. Well, because it was because of ballistic missile defense. So if you're going to build a missile to shoot down a missile, why don't Así I que, build a si vas a construir un misil para derribar otro misil, ¿por qué no construyo yo un misil con 10 cabezas nucleares? Ahora necesitas 10 interceptores para enfrentarte a mi único misil. ¿Qué pasa si le pongo 20 cabezas nucleares? Ahora necesitas 20 interceptores. ¿Ves lo que acabo de hacer con las matemáticas? No puedes construir suficientes interceptores, es imposible. Y por eso dijeron, bueno, tenemos que controlar esto. ¿Por qué no eliminamos la defensa antimisiles balísticos? Eso nos permite, mira lo que pasó, chicos. Una vez más, ya lo habíamos hecho antes. Construimos los misiles, con múltiples cabezas nucleares, los misiles equipados con MIRV, los ICBM y demás. Una vez que eliminamos la defensa antimisiles balísticos y empezamos con el START 2, creo, los desmirvamos. I believe, we demerved. We said, let's start reducing this. Dijimos, empecemos a reducir esto. Y eso continuó con el nuevo START, donde ahora tenemos el Minuteman, que antes tenía 3 ojivas, reducido a 1. El Trident bajó a un número clasificado, entre 6 y 8. Los rusos hicieron lo mismo. Ya sabes, empezamos a reducir el número de ojivas. Íbamos en la dirección correcta. Ahora queréis construir defensas antimisiles, como si hubierais olvidado lo que va a pasar. Lo primero que ocurrirá es que ellos tomarán las plataformas de misiles existentes y les pondrán más ojivas. Y nunca podréis poneros al día. Siempre podremos desplegar más ojivas de las que vosotros podéis construir interceptores. Esa es simplemente la realidad. Así que es una estupidez extrema. Los británicos están completamente equivocados. The British are just, barking up the wrong tree. On Oreshnik, he goes into Sobre el Reshnik, creo que entrará en servicio de combate el 25 de diciembre. La primera unidad que estará lista para el combate es el regimiento bielorruso. 3 batallones, 3 lanzadores cada uno. Los bielorrusos han sacado del almacenamiento y reacondicionado un antiguo emplazamiento de misiles SS-20 situado al sur de Minsk. Lo han limpiado, han instalado la infraestructura adecuada y los misiles ya están allí. Hubo un gran ejercicio, Zapad, el ejercicio del oeste, en noviembre creo, mientras yo estaba allí. Y el Reshnik fue probado. Lo sacaron, lo operaron, lo probaron. Todavía están entrenando a las tropas. El hecho de tener el misil en la base y que pueda desplazarse no significa que se esté listo para el combate. Just because you have the missile at the base and it can drive around doesn't mean you're combat ready. You have to pass all of your qualifications. Tienes que superar todas tus cualificaciones. Tienes que ser capaz de hacer todo lo necesario para estar preparado para el combate. Lo que dicen es que el 25 de diciembre habrán pasado la prueba final. Estarán listos para realizar todas las funciones necesarias y preparados para la guerra. Ese es un regimiento en Bielorrusia. Imagino que los rusos están preparando simultáneamente sus propias unidades para alcanzar la preparación de combate. Eso significa que estas unidades ya disponen del equipo, solo están realizando las comprobaciones de combate. El Reshnik está en producción en serie. Eso significa que se está fabricando en Votkinsk y según la producción máxima que podría alcanzarse si se le diera prioridad, podrían producir entre 60 y 80 al año. They could produce 60 to 80 of these a year. Unlikely they're doing it at that rate right Es poco probable que lo estén haciendo a ese ritmo ahora mismo, porque existen sistemas competidores y una cantidad limitada de espacio de producción disponible en Votkinsk. Solo hay un número determinado de naves de montaje allí y un número limitado de personas capacitadas para hacerlo. Entiende que cuando se construye un sistema de armas como el Reshnik y se pasa a la producción en serie, Votkinsk tiene que contratar personal. Pueden desviar a unos pocos de los trabajos existentes, pero aún así necesitan incorporar gente nueva y formarla en las tecnologías específicas que se utilizan en este sistema de armas. Eso implica técnicas avanzadas de soldadura,
técnicas de inspección, materiales avanzados, están utilizando compuestos. Advanced materials, they're using composites, the ceramics. Hay cerámicas. Necesitan personas que puedan hacer ese trabajo y se requiere tiempo para formarlas. Así que tienes un sistema que ha pasado por investigación y desarrollo con el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, el antiguo Buró de Diseño Nadiradze. Están trabajando con una sección de I+D en Botkinsk. Solo un puñado de personas fabrica a mano estos misiles Reshnik, que luego se utilizan para las pruebas. El misil que se lanzó en noviembre del año pasado era un misil hecho a mano, no uno de producción en serie. Era la variante más reciente y se disparó en la última prueba operativa. Ahora el misil ha sido probado y se llama estable. Pueden pasar a la producción en serie, que es lo que están haciendo ahora. Pero para llegar a ese punto, no solo hay que dedicar el espacio de producción, también hay que contar con personal formado para hacerlo. Y debido al alto nivel de control de calidad que implica, esa formación no se consigue de la noche a la mañana. Así que lo que hemos visto a lo largo de un año, piénsalo bien, es que Rusia pasó de fabricar un misil artesanal a tener uno en operación de combate. Eso obligó a Rusia a desarrollar una capacidad de producción militar e industrial casi desde cero, formar al personal de producción y adquirir y fabricar todos los materiales necesarios para este sistema. Eso incluye los lanzadores, los vehículos de apoyo, el reclutamiento del personal adecuado, su formación y la elaboración de la doctrina que se va a aplicar, porque no basta con tener un misil y preguntarse ¿qué hacemos con él? Deben contar con toda una doctrina, y esa doctrina abarca no solo su función nuclear, sino también su función no nuclear. La doctrina de escalar gradualmente para evitar un conflicto nuclear. Todo este concepto doctrinal tiene que desarrollarse y coordinarse con el liderazgo nacional para que forme parte de los planes de guerra. Hicieron todo eso en un año. Y Seymour Hersh quiere creer que un funcionario del Pentágono afirma que el Ministerio de Defensa ruso está en el caos. Acabo de decírtelo. Eso es lo más eficaz y funcional que existe en el mundo ahora mismo. La complejidad que acabo de describirte supera toda creencia, toda imaginación, y en un año pasaron de fabricar un misil a mano a producirlo en serie, desplegado, listo para el combate y con todo lo que eso implica. Al mismo tiempo, están librando una gran guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, están afrontando una Japón en expansión. Al mismo tiempo, están gestionando la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, y lo que eso supone para el despliegue. El Ministerio de Defensa ruso es hoy la organización militar más eficaz y funcional del mundo. Scott, hace 4 días hubo una reunión en Teherán entre Rusia, China, Irán, Pakistán y los países que rodean Afganistán. Se reunieron para hablar sobre la situación de las tropas extranjeras que van a Afganistán, básicamente las tropas estadounidenses que van allí. ¿Ves posible que Donald Trump envíe de nuevo tropas estadounidenses a Afganistán? Sé que, bueno, mejor dicho, no puedo decir que lo sepa, porque eso implica certeza, y yo no estoy sentado en esa mesa. Al analizar las declaraciones de Donald Trump, cuando se observa a China y su desarrollo de campos de misiles balísticos en el oeste del país, se ve que están fuera del alcance de las capacidades de ataque estadounidenses existentes en el Pacífico. Así que, para atacarlos, tendríamos que usar armas estratégicas, lo que significaría una guerra nuclear a gran escala. Y para atacar a China, tendríamos que sobrevolar territorio ruso. Si sobrevolamos territorio ruso, Rusia asume que la estamos atacando, así que entraríamos en guerra con Rusia. Entonces, ¿cómo se compensa eso? ¿Cómo se gestiona? Si no se intenta mantener a Rusia y China unidas, se intenta separarlas, lo que parece ser parte de los objetivos y metas en este caso.
some of the goals and objectives here. All this, we're friends with Russia is because we said. Sabes, todo este discurso sobre cómo somos amigos de Rusia no es porque de repente nos hayamos enamorado de Rusia. Es una especie de reinterpretación de Nixon va a China, intentando separar a los chinos de los soviéticos en los años 70. Hay un sector dentro de Estados Unidos, con Marco Rubio a la cabeza. De verdad, chicos, estudiad a Marco Rubio. Estudiad quién es, su antiguo jefe de gabinete, que ahora es el director de planificación política del Departamento de Estado. Mirad American Compass, ese movimiento, los vínculos que tienen con el Claremont College, los vínculos que tienen con la Heritage Foundation, y estudiad todos los documentos de política que han escrito sobre lo que quieren hacer con China. China es el enemigo. Quiero decir, estos tipos son fanáticos con respecto a China. El enfoque pragmático que han adoptado con Rusia no se debe a que de repente hayan descubierto un nuevo amor o aprecio por Rusia. No viajaron allí y dijeron, vaya, qué lugar tan culto. Simplemente dijeron, queremos separar a Rusia de China, así que lo haremos ofreciendo incentivos económicos. Y como los rusos, por supuesto, son unos codiciosos hijos de perra, van a decir, oh sí, queremos todo el dinero del mundo de los estadounidenses, todas las posibilidades económicas que eso conlleva. Y sí, traicionaremos a los chinos. Nunca lo harán. Una vez más, en conversaciones que he tenido con rusos muy bien conectados, la relación estratégica entre Rusia y China es real. Está desarrollada. No va a desaparecer. Vuelve a leer la declaración conjunta de 5.000 palabras publicada en febrero de 2022, en vísperas de la operación militar especial, cuando Vladimir Putin voló a Pekín y se reunió con el presidente Xi. Vuelve a leerla. Es una declaración de guerra contra el orden internacional basado en normas y, ya sabes, contra la hegemonía estadounidense. No vas a separar a los rusos de los chinos, pero ese es, ya sabes, el objetivo y la meta ahí. Pero a Trump le dijeron que, ya sabes, antes teníamos aviones de ataque en la base aérea de Bagram. Y como el ejército estadounidense siempre se prepara para todas las contingencias, esos aviones de ataque tenían una función secundaria que iba más allá de proporcionar apoyo aéreo cercano a las fuerzas estadounidenses y afganas. Tenían un plan de contingencia para atacar China. Y ya sabes, Trump fue informado sobre esa contingencia cuando fue presidente por primera vez. Y ahora vuelve a ser presidente. Y ya sabes, no tenemos fuerzas estadounidenses allí. Él dijo, siempre tenemos que mantener la base aérea de Bagram. ¿Por qué? Ahora sabemos por qué. La quiere de vuelta. Así que creo que estamos viendo a las naciones unirse para hablar sobre cómo evitar que esto ocurra. En primer lugar, no puede suceder a menos que Afganistán lo apruebe. La idea de que Estados Unidos vaya a invadir físicamente Afganistán otra vez es, bueno, la gente debería volver a leer su historia. ¿Qué provocó la primera intervención estadounidense allí? ¿De dónde vinieron las fuerzas de la CIA que entraron en Afganistán justo después del 11S? ¿Desde dónde se desplegaron las primeras unidades de fuerzas especiales estadounidenses? K2, un aeródromo en Uzbekistán. Pero, ¿cómo conseguiste eso, Uzbekistán? ¿Cómo lo abasteciste? Porque Rusia abrió líneas de comunicación para permitir que los suministros militares estadounidenses y de la OTAN llegaran a través de los puertos georgianos, pasaran por San Petersburgo, descendieran y entraran en Afganistán a través de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Ya sabes, Rusia hizo eso. Pakistán permitió a Estados Unidos utilizar su territorio como punto de transferencia logística para entrar en Afganistán. Hoy en Pakistán hay combates entre pakistaníes y afganos. No es una frontera abierta. Y Pakistán no va a permitir que Estados Unidos vuelva a entrar y haga eso. Rusia no va a facilitarlo. Así que no hay manera de que Estados Unidos pueda llevar a cabo operaciones militares significativas en Afganistán sin el pleno apoyo del gobierno afgano, que tendría que permitir a Estados Unidos introducir material. Pero de nuevo, no tenemos una instalación portuaria. Eso significaría un puente aéreo. No creo que vaya a suceder.
Pero ya sabes, creo que la gente escucha la retórica de Trump y siente que debe responder reuniéndose y debatiendo la posibilidad. Have to act on it by meeting and discussing this possibility. Déjame cerrar esta sesión, Scott. Esto es lo que dijo Donald Trump sobre Venezuela. ¿Alguna autorización del Congreso para ataques terrestres contra los cárteles en Venezuela? ¿Para cualquier qué? ¿Algún ataque terrestre contra los cárteles de la droga en Venezuela? No me importaría decírselo, pero ya sabes, no es gran cosa. No tengo que decírselo, está demostrado. Pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Ya sabes, la gente filtra cosas. Son políticos y filtran como un colador, pero no tendría ningún problema en hacerlo. Me parece que Venezuela va a ser una gran trampa para la administración Trump. Si intervienen allí, nadie sabe qué pasará con todas esas políticas de las que hablaron antes de llegar al poder. Y ahora mismo, el caso de Ucrania está, de algún modo, llegando a su fin. Está creando un nuevo tipo de caos para sí mismo con Venezuela. Yeah. I mean, in a way, he's right. Because Congress Sí, is- quiero decir, en cierto modo tiene razón, porque el Congreso ha eludido sus responsabilidades sobre los poderes de guerra. No tiene que acudir al Congreso, solo tiene que informar al Congreso. Se establece un plazo de 90 días, ampliable a 180 días. Pero cuando pasan 180 días, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Cortar la financiación a las tropas estadounidenses que están en combate? No, el Congreso necesita derogar la ley de poderes de guerra y establecer que constitucionalmente el presidente no pueda llevar a cabo acciones de este tipo sin acudir al Congreso para una declaración de guerra. Pero el Congreso no lo hará, porque eso significaría que tendría que asumir la responsabilidad de esas acciones. Y estos son políticos que, como dijo Trump, solo quieren ser reelegidos. that Trump said they want to get reelected. They're not in Congress because they're brave, because they're courage. No están en el Congreso porque sean valientes o por su coraje. No están allí porque se mantengan fieles a sus principios. Están allí para enriquecerse. Lo sabemos. Vimos a un senador, creo que fue Johnson, decir que si se les niega la posibilidad de hacer uso de información privilegiada, si se les niega la posibilidad de infringir la ley, entonces nadie se presentará al Congreso porque no hay ningún incentivo. Básicamente dijo que la gente se convierte en miembro del Congreso para hacerse rica. Eso es todo. Eso es el Congreso. Es una enfermedad. Una enfermedad. Hay muy pocos miembros del Congreso que realmente hagan cosas por el bien de la nación. Todos actúan en beneficio de quienes los eligieron para hacerles ganar dinero y para enriquecerse ellos mismos. Got them elected to make them money and to make themselves money. How do you explain people making $54,000? ¿Cómo explicas que haya personas que ganan $54,000 cuando se presentan al Congreso y 2 años después sean multimillonarias? ¿Cómo ocurre eso? Porque tienen información privilegiada. Pueden aprovechar el conocimiento que obtienen al dirigir el país para acumular riqueza. Así que Trump tiene toda la razón. No necesita ir al Congreso en absoluto. Y el Congreso no tiene, ya sabes, el valor de destituirlo por burlarse de ellos, porque está dividido de forma fundamental. ¿Actuará al respecto? Ya sabes, sé que Marco Rubio está desesperado. Rubio quiere usar Venezuela como su trampolín hacia la Casa Blanca. Rubio se lo cree. Es muy apologetica la tía Elena, Marco Rubio. Marco Rubio. No, he's not popular anyway. No, no es popular en ningún sitio. Estoy bromeando. Sí, ya sabes, no es popular en ningún sitio, ni siquiera en Estados Unidos. Pero se ha engañado a sí mismo creyendo que es una especie de gran cruzado por la democracia estadounidense y todo eso. Así que está intentando hacer esto, mientras Pete Hegseth está desesperado por una guerra para parecer duro. Pero el problema es que cuando hacen los cálculos, pierden. Quiero decir, estamos perdiendo todos los juegos de guerra en Venezuela ahora mismo. Todos. Porque no tenemos una solución. La única solución que tienen ahora mismo es la estrategia a largo plazo de la CIA. Y de nuevo, la CIA ha demostrado históricamente que puede derrocar gobiernos, aunque no con una certeza del 100%.
not with 100% certainty. They certainly tried to remove the Iranian government from power. And that- Ciertamente intentaron derrocar al gobierno iraní, y eso no funcionó. Pero con Venezuela, dada su proximidad a Estados Unidos y el aislamiento que enfrenta hoy en el mundo por ello, probablemente podamos deshacernos de Maduro, y probablemente lo haremos. La pregunta ahora es si podemos hacerlo de una manera que fortalezca a una oposición política capaz de tomar el control y evitar una guerra civil. O al deshacernos de Maduro, desatamos un desastre, una repetición de Libia, una repetición de Irak, donde los estados nacionales se desmoronan y sigue una guerra civil. Y dado que Venezuela tiene una cantidad tan grande de petróleo, la perturbación que eso causaría en la economía energética mundial sería enorme. On the global energy economy. So I think that the reality Así que creo que la realidad de las consecuencias de no poder garantizar la victoria está frenando a Trump. Sigo creyendo que es lo bastante inteligente como para saber que si nos mete en un atolladero sudamericano en vísperas de las elecciones de mitad de mandato, está acabado. Su presidencia se termina. Pero ahora está comprometido por culpa de Marco Rubio. Rubio lo ha enredado en esto, así que creo que vamos a ver una estrategia más larga para intentar debilitar económicamente a Venezuela, crear una oposición que la CIA pueda explotar eficazmente y cosas por el estilo. El objetivo es evitar que se desarrolle un atolladero antes de las elecciones de mitad de mandato. Después de las elecciones, si Trump gana, todo puede pasar. after midterm elections, if Trump wins, all bets are off. I mean, we'll be bombing the hell out of Venezuela. Quiero decir, estaremos bombardeando Venezuela sin piedad. Pero Trump tiene un problema ahora mismo, un problema enorme. Ya sabes, dio una actuación patética la otra noche cuando hablaba de su plan económico. No fue convincente, y la economía estadounidense no va bien. Puede enviar $1,776 a cada miembro del servicio estadounidense, todo lo que quiera, pero al final del día, esos son solo unos 1,2 millones de votos en una nación de más de 350 millones, muchos de los cuales ahora reconocen que este hombre es un desastre, que no ha cumplido nada, que es un ataque frontal contra las libertades civiles estadounidenses. Supongo que todavía hay suficientes personas que están contentas con la seguridad fronteriza, ya sabes, y con el hecho de que cerró la frontera. Pero, de nuevo, bombardear Venezuela, ya sabes, solo vamos a enviar a millones más de personas hacia el norte, aumentando la presión. Así que Venezuela es un caso complicado porque, ya sabes, él quiere atacar Venezuela, y Marco Rubio quiere atacar Venezuela, y Pete Hegseth quiere atacar Venezuela. Pero hay algunas personas que son políticamente inteligentes y dicen, si haces esto y no ganamos de forma decisiva, se acabó para ti. Eso es todo. Estás acabado. Y señor presidente, lo que tiene que entender es que no solo debe sobrevivir hasta el final de su mandato, sino que necesita que un político afín sea presidente en 2028. Porque ahí está la garantía de las garantías. Si los demócratas toman el control de la presidencia en 2028, Donald Trump irá a la cárcel porque es un criminal. Ha infringido leyes como no te lo imaginas, y los demócratas encontrarán la manera de castigarlo. No importa lo que diga el Tribunal Supremo, porque Donald Trump está convirtiendo rápidamente al Tribunal Supremo en un actor irrelevante al ignorar sus fallos. Donald Trump irá a la cárcel. Morirá en prisión. Así que no puede permitirse perder, no solo las elecciones de mitad de mandato, sino que tiene que asegurarse de que alguien leal a él sea presidente en 2028. Y creo que está empezando a darse cuenta de que esto se le está escapando de las manos y de que tiene que tener cuidado. Creo que Venezuela es una de esas cuestiones con las que debe ser muy prudente. Sí, muchísimas gracias, Scott, por acompañarnos hoy. Siempre es un gran placer. Bueno, gracias por invitarme. Un placer. Y feliz Navidad, se me olvidaba. Ah, sí, feliz Navidad. You're Misteen. Feliz Año Nuevo. Y que tengas un buen viaje. Gracias, muchísimas gracias.